Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ahora haciendo una sesión en la cual vamos a encontrar las soluciones a una ecuación diferencial que ya habíamos discutido de manera cualitativa. Esta ecuación diferencial la vamos a presentar a través de un ejemplo. Imaginen que ustedes tienen en una caja de Petri un cultivo de bacterias y que van revisando y de cierta manera pueden tener ahí unas medidas de la población y pueden ir monitoreando cómo es la gráfica de la población con respecto al tiempo. Entonces, la población estaría en un espacio de posiciones que sería nuestro espacio X, del cual hemos venido trabajando, que lo hemos venido representando de manera vertical. Y entonces, aquí ustedes tendrían una gráfica donde ponen X y el eje del tiempo. Para cada instante de tiempo, pues tienen ahí una medida de la población de bacterias. Podemos suponer que es el número de bacterias. Y entonces, pues resulta que bajo ciertas hipótesis de que haya alimento, el comportamiento del número de bacterias es tal que su velocidad es proporcional al número de individuos. Esa velocidad es la velocidad con la cual crece el número de bacterias. Entonces, la velocidad de crecimiento de la población es proporcional al número de bacterias. Y bueno, habíamos dicho que esto tenía que ver con algunas funciones que en matemáticas tienen que ver con la exponencial. Entonces, lo que queremos el día de hoy es que, bueno, a partir de la información de que la velocidad es proporcional a la población, pues que vean pues, que efectivamente sí puede salir de ahí una exponencial. También queremos decirles que en la práctica, antes de empezar a hacer desarrollos, pues imaginen que ustedes van tomando las medidas pertinentes para ver cuántas bacterias hay y supongan que el primer día tienen cierto número de bacterias y al otro día, por ejemplo, ya tienen el doble y al otro día se vuelve a duplicar y entonces ese tipo de comportamiento es de manera exponencial el crecimiento. Por ejemplo, ese duplicar puede ser al día o puede ser pues a la semana, que tomen la lectura no en un día, sino a lo mejor en una semana, pero el chiste es que tomen, por ejemplo, en un comportamiento hipotético que hubiera 2 organismos y en la siguiente toma de medida ya hay 4, ¿sale? Y entonces ahí pues se duplicó y en la siguiente toma de medida se vuelve a duplicar y ya hay 8 y la siguiente toma de medida se vuelve a duplicar y hay 16, etc. Ese tipo de crecimiento es un crecimiento exponencial. De hecho, por ahí se ha visto alguna animación o algún video en el cual empiezan a doblar una hoja por la mitad y luego la vuelven a doblar por la mitad y luego la vuelven a doblar por la mitad y entonces ahí estarían duplicando el ancho de la hoja. Y bueno, resulta que después de un número determinado de dobleces que ni siquiera es tan grande, cercano a los 100 dobleces, pues resulta que si vas sumando los anchos de la hoja, pues te va dando unas longitudes muy grandes y entonces pues resulta que por ahí de los 100 dobleces ya andas con longitudes que son comparables al universo observable. Entonces esto lo que dice es que
pues es un crecimiento muy rápido. Entonces, regresando al problema que estamos en el de biología, lo que dicen es que ciertas enfermedades, por ejemplo, donde hay bacterias, que las pones en unas condiciones ideales, en cierto intervalo de tiempo tienen un crecimiento muy rápido de este tipo, de manera exponencial. También, lamentablemente, en la pandemia que tuvimos hace pues unos 3, 4 años, también en algunos momentos se hablaba que si el número de contagios podía ir creciendo de manera exponencial en algunos intervalos, etc. Entonces, este tipo de comportamiento de crecimiento exponencial sí se puede dar en algunos fenómenos, como en el crecimiento de bacterias que vamos a platicar ahorita, en ciertos intervalos de tiempo. Entonces, la clave de esto se ve en decir que la velocidad de crecimiento es proporcional a la población. Entonces, si la población es X, y aquí tenemos el tiempo, entonces aquí necesitamos una gráfica del comportamiento de la población que cumpla esa regla de que la velocidad de crecimiento sea proporcional a la población. Entonces, bueno, ya decíamos que ejemplos que podían irse dando en el laboratorio, que cada cierto tiempo, por ejemplo, midieras y se fuera duplicando. Entonces ahí obtendrías ciertos puntos que van a ser discretos, pero pues esos puntos al final pueden estar en una curva que es una curva continua y va a ser una exponencial. Al final vamos a ajustar, ya que obtengamos cómo tienen que ser las soluciones, por ahí va a haber una constante que ahorita apuntamos, y para alguna constante, para algún valor especial de esa constante, puede salir esta función que estamos hipotéticamente mencionando, de que duplica los valores cada cierta unidad de tiempo, y sería una exponencial, por ejemplo, del estilo 2 a la x, ¿no? Esta exponencial de la que estamos hablando podría ser de este estilo. En lugar de en lugar de 2 a la x voy a poner 2 a la t, porque aquí es el eje es el eje del tiempo. Bueno, entonces aquí vamos a tener que nuestra ecuación diferencial va a venir dada por esta ecuación. Si se fijan, esta ecuación no depende del tiempo. En la última sesión estuvimos viendo que en general esta velocidad puede ser función tanto de la posición en el espacio de las posiciones como del tiempo. Entonces aquí no depende del tiempo. Y por cierto, vamos a usar eso de manera fuerte ahorita para llegar a la solución de la ecuación diferencial. Entonces, que no dependa del tiempo quiere decir que si nosotros pintamos el campo, pues para cada instante de tiempo yo puedo dibujar mi espacio de aquí. O sea, en general, este espacio puede ser la recta. En particular, si ahora estamos en el problema de modelar un crecimiento de bacterias que tiene una velocidad proporcional a la población, pues entonces no tiene caso poner toda la recta, porque no tendría sentido pues un número de bacterias negativo. Pero bueno, en general habíamos estado discutiendo así, y nada más a manera de recordatorio, que sea esto independiente del tiempo quiere decir que cuando va el tiempo transcurriendo, este espacio, que va a ser ahora el espacio de posiciones, va a ser tal que la velocidad no cambia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, para ilustrar en el ejemplo, que esta K es 1. Si esta K fuera 1, eso quiere decir que aquí, en este punto, yo tengo que poner un vectorcito de tamaño 1,
Y bueno, si esto en t igual a 0 o en t igual a 1 haces el dibujo, pues vas a obtener exactamente el mismo comportamiento, el mismo vector, ¿sale? Y de la misma manera, cuando te vas para allá, vas obteniendo esos mismos vectores, es decir, este campo es invariante en esta línea que está a altura 1, ¿sale? Es decir, este vector lo copias y lo pegas aquí y lo vas poniendo a lo largo de toda esta línea, y entonces cuando estás en el instante de tiempo correspondiente, en ese instante tienes ese mismo vector. Y acuérdense que aquí uno puede interpretar la ecuación diferencial como a través de la gráfica de las soluciones, ahorita vamos a llegar a las soluciones, van a ser unas curvas que nos van conectando esta recta con esta, y después de que transcurre este tiempo te tienes que mover por ahí, y entonces te da una transformación de este espacio en este, que en este caso van a ser unas expansiones, ¿sale? Y entonces la ecuación diferencial la puedes interpretar como esa curva de transformaciones, que de hecho es, en matemáticas se dice que es un grupo de difeomorfismos a un parámetro, en donde los difeomorfismos están dados por estas transformaciones lineales que son expansiones, debido a que esta ecuación diferencial es lineal. Bueno, entonces, en este espacio de posiciones, cuando pongo el tiempo, en el espacio con el tiempo que se llama espacio fase extendido, yo podía construir un campo de rectas, y entonces, por ejemplo, aquí, que el hecho de que esta sea 1, si yo pinto aquí un lado de tamaño 1, me da un triangulito, y si yo pinto la hipotenusa, me da la que sería la recta tangente a la gráfica ya una vez que la dibuje. Entonces aquí yo tendría mi campo de rectas, ¿sale? Entonces el hecho de que estoy aquí en 1, este vector vale 1, esta pendiente tendría que ser 1, y yo tendría este campo así. Nada más voy a pintar otro más, si me voy al 2, entonces aquí ya esta pendiente aumentaría, tendría que yo pintarla más o menos así, digo aproximadamente, ¿no? Y de nuevo sería invariante en esa dirección. Bueno, ahora es importante que haya esta invariancia en esta dirección. ¿Por qué va a ser importante? Porque ya habíamos visto que podíamos usar la integral que se ve en cálculo para resolver ciertas ecuaciones diferenciales que solo dependían del tiempo. Bueno, aquí, en este caso, o sea, si yo me fijo en cómo son estos vectores solo dependen del eje X, no dependen del tiempo, pero podemos hacer un truco en el cual, si yo agarro esta gráfica y la volteo así, a ver si me la creen. A ver, imagínense que yo tomo ahora esta, le voy a poner un X gorrito, nomás para que vean que está volteado el gorrito, quiere decir que ya la volteé, y este tiempo quedaría ahora aquí. Nada más le voy a poner el gorrito aquí, y ya después ya lo voy a dejar sin gorro. Y entonces aquí, si ponen este tiempo gorrito así volteado, entonces pues ahora, a ver si me entienden, lo que antes era invariante a lo largo de esta curva verde, pues esta curva verde, cuando volteó las cosas así, pues ahora van a ser curvas paralelas al eje del tiempo, y entonces aquí voy a tener en esta recta amarilla, voy a tener esta invariancia de estas pendientes, que por cierto esta pendiente es 1. Cuando yo volteo las cosas, también tengo que calcular la nueva pendiente ahora con respecto a este eje, que este eje sería ahora el eje respecto del cual voy a medir la pendiente, pero como es 1, a la hora de que yo volteo
esto así, vuelve a quedar de pendiente 1, ¿sale? Entonces aquí yo volvería a tener estas pendientes 1, así, ¿vale? Ahora, el que sigue sí va a cambiar ya. Si yo pinto ahora aquí en esta, que era la que estaba a una distancia 2, ¿sale? Aquí la pendiente era 1, aquí la pendiente es 2, aquí la pintamos más chaparra de lo que debió de haber sido. Una pendiente 2 es más empinada hacia acá, más o menos así, entonces hago esa corrección, ¿sale? Y entonces el chiste es que si yo agarro esta y la volteo para acá, entonces vamos a seguir este triangulito. Si estuviera bien dibujado el dibujo, este triangulito, este es el doble de este, porque eso es la pendiente. Y ese triangulito, si yo lo volteo, ahora me va a quedar en esta línea, ¿sale? Y ese triangulito, ahora, fíjense que esta línea es la que parte de aquí, ¿vale? Y ahora, pues yo tengo este 1 va a estar sobre ese eje y este 2 va a estar hacia acá. Entonces aquí voy a tener pendientes que van a ser 2 para acá y 1 para acá. Entonces cuando yo hago, a ver si me entienden, de aquí a acá hay 2 unidades y de acá a acá hay 1. Entonces la pendiente de esta es 1 entre 2, o sea, es el recíproco de esta pendiente. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que cuando tú haces una rotación de 90 grados, la pendiente por ahí se hace la recíproca. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿hacia dónde vamos? Es a esto. Estas rectas aquí ahora son paralelas a esta. Y si esta estaba muy empinada así, ahora esta va a estar muy acostada. Y entonces, aquí voy a tener en este nuevo dibujo que tengo estas rectas, tengo esa invariancia hacia arriba, y de hecho justo eso era lo que yo hacía para interpretar el teorema fundamental del cálculo y la integral, en donde yo avanzaba aquí un pedacito, iba a subir por una de estas y luego avanzaba otro pedacito y entonces ya subía con una de estas. Y entonces al final lo que tengo que obtener va a ser una curva que aquí se ve, por ejemplo, si agarro esta saldría con pendiente 1 y al final se va a volver menos inclinada, ¿sale? Y entonces yo puedo suponer que este es un punto x0, ya le quité el gorro, y que pues aquí voy a un punto, digamos, este punto de acá, que sea un punto X. Y entonces decíamos que si uno hacía la integral de una función, ¿sale? Que esa función era tal que estas derivadas eran la velocidad. Entonces esta función era como la interpretación del camino recorrido, y entonces podía quedar que si yo hacía la integral de estas pendientes, pero dense cuenta que cuando yo volteo el dibujo, si aquí la pendiente era kx, las pendientes ahora van a ser el inverso de esa kx, y entonces voy a tener esto, voy a poner aquí la integral de x0 a x. Cuando usa uno aquí esta variable para integrar de un intervalo a otro, luego le cambian el nombre a esta para que no se confunda, y yo tendría que hacer el inverso de si cambio la x por una xi, entonces tendría 1 entre k xi de xi, ¿sale? Entonces esa integral me va a dar la distancia recorrida, y la distancia recorrida la interpretábamos en este eje, y esa distancia recorrida iba a variar aquí
iba a estar, este iba a ser el primer punto y este iba a ser el punto final, ¿sale? Y entonces esto iba a ser t menos t0, ¿sí? Esto en este dibujo era en el dibujo en el cual estuvimos interpretando la mecánica que motivaba el teorema fundamental del cálculo. En ese dibujo, esto era la distancia recorrida. Y entonces tenemos esta igualdad. Por cierto, esta K es constante. Y entonces esta igualdad, yo la puedo... Esta K, como es constante, la puedo sacar de la integral. La puedo incluso pasar de este lado, si quieren. Entonces tengo esto. ¿Sale? Y ahora, el chiste es que si ustedes buscan en sus tablas de integración, cuando quieren saber quién es la derivada de la función 1 entre x, resulta que si haces una función con esas pendientes, pues te da la función logaritmo natural. Y de hecho, pues justo aquí esta curva roja que va a quedar va a ser una curva cuyas rectas tangentes tienen que ver con esta función 1 entre x, ¿vale? Y entonces es por eso que esta integral pues va a quedar de este lado. Si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener que esto es el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x0. ¿Sale? Y entonces, bueno, uno puede aplicar las leyes de los logaritmos y esto lo podemos hacer igual, este lado lo podemos hacer igual al logaritmo natural de un cociente que es x entre x0. Y ahora tenemos esta igualdad, ya me voy desde aquí hasta acá o la vuelvo a poner aquí. Ya esto lo voy a olvidar, me quedo solo con esto. Entonces tengo esta igualdad. Y bueno, pues aquí puedo aplicar el hecho de que el logaritmo natural tiene como función inversa a la exponencial. Y entonces, si yo aplico en esta igualdad la exponencial, le voy a poner aplicando la exponencial, esta igualdad va a quedar la exponencial del logaritmo natural. Justo el logaritmo natural es a lo que hay que elevar al número e, es decir, este logaritmo natural de x entre x0 es a lo que hay que elevar a la exponencial para que te dé lo de adentro. Entonces, si yo le aplico la exponencial, va a quedar que esto debe de ser igual a esto. ¿Sale? Y bueno, decíamos que e a la logaritmo natural de x entre x0 es justo lo que queda adentro, porque es la definición del logaritmo. Este número es a lo que hay que elevar la e para que te dé lo de adentro. Entonces esto te queda x entre x0. Y de este lado, pues ya tenemos eso tal cual. Bueno, y aquí voy a voltear las cosas porque lo que estamos buscando es la función x, que va a ser la solución. Y esta solución va a ser, ya le voy a poner la dependencia, x de t es igual a, esto nada más lo pasamos para acá, x0 por e a la k t menos t0. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues llegamos a esta solución. Y bueno, lo que hay mucha información aquí cuando uno hace métodos algebraicos, como diría un célebre matemático, Michael Atiyah, que
uno puede vender su alma si no va revisando cada paso qué es lo que está sucediendo. Entonces al final lo que estamos haciendo con este truco es, al voltear esto, obtenemos un campo de rectas que ahora solo dependía del tiempo, y ese era el problema análogo a que te vayan dando la velocidad en cada tiempo. Y entonces podíamos hacer esta integración que me daba la solución a esta ecuación diferencial, que no es esta, pero es solo voltearla, y entonces la solución tenía que ver con logaritmos. Pero a la hora de hacer este volteo, en el fondo lo que se obtiene es la función inversa de la exponencial, y entonces a la hora de que estamos aquí resolviendo ya llegamos aquí a este logaritmo, y luego aplicamos la función exponencial y entonces podemos obtener t. Y bueno, si nosotros interpretamos ya esta parte que nos da al final, voy a pintarla de color amarillo, que no lo he usado. Esta parte sería ya la solución a esta ecuación. Por ejemplo, si hacemos x0, fíjense que aquí hay x0 y t0. Si hago t0 igual a 0 y hago x0 igual a 1, entonces me queda, a ver, aquí voy a poner, evaluando esta solución, a ver, lo voy a poner así, evaluando esta solución en el punto t0, x0 igual a, voy a suponer que el t0 es 0 y que el x0 es 1. Entonces, si sustituyo esos dos valores acá, obtengo, ¿sale? Pues e a la k por t, simplemente. Y si hago k igual a 1, que fue lo que hice aquí para estar visualizando, pues entonces obtengo pues la gráfica de la exponencial, y esa gráfica sería e a la kt con k igual a 1. Aquí le voy a poner e a la kt, pero ya sabemos que t es igual a 1. Pero bueno, dense cuenta que esta solución ya trae muchas soluciones, porque para cada t0, x0 voy a obtener una curva, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si aquí muevo tantito el t0, lo tomé como 0 y el x0 como 1, puedo dejar este 0 todavía aquí, pero irme al doble de la distancia. Bueno, pues entonces yo tendría, aquí habría que poner evaluado en pero en lugar de 0,1 sería 0,2. Y entonces aquí yo tendría, ¿sale? Queda exactamente igual, esto se va, pero ahora aquí sí tengo un dos, ¿vale? Entonces, nada más para que vean cómo va cambiando la forma si yo me muevo aquí sobre este eje. Entonces aquí está, y bueno, además también está bien porque acuérdense que la K es 1 en mi dibujo, y para que aquí tenga esta pendiente con valor 2, pues sí tiene que ser aquí compensado con este 2, y entonces aquí ya tienes algo así que es otra exponencial. Quiero decirles que en este procedimiento hay una solución que nosotros ya sabíamos. El punto 0, si aquí ponemos x punto, pero me paro en x igual a 0, esto se hace 0, y aquí hay una solución que es especial, que tenía que ver
con este eje. Y acuérdense que en el problema que no tiene que ver con la biología, sí están los negativos, y en los negativos íbamos a tener pues también exponenciales que iban hacia abajo. ¿Sale? A ver, déjenme tratar de hacerla para que sí me quede como la de arriba. Tendría que pasar más, algo así. Bueno, el chiste es que a la hora de que yo hago este truco hay que tener cuidado, porque esta es velocidad cero, pero cuando yo volteo las cosas, ¿sale? Este eje del tiempo queda acá. Entonces hay que quitar de aquí, no se vale que yo empiece sobre este punto. ¿Por qué? Porque aquí yo tendría que mis rectas de mi campo, que me da en cada instante de tiempo una cierta recta con cierta pendiente, esta pendiente sería infinita. Entonces hay que tener cuidado aquí nada más, que tanto x0 y x están a la derecha, ¿sale? No se vale que estemos en este eje. Y aquí algebraicamente se ve, pues, por ejemplo, aquí pues el x0 no puede ser 0, ¿verdad? Entonces, nada más hay que tener cuidado con esa observación. Y ahora, por ejemplo, la discusión a la que queríamos ir es, yo ya obtuve esta familia de soluciones para una ecuación diferencial. Aquí aparece la K. Entonces, quiero hacer notar que si K es 1, aquí obtengo para la condición 0, 1 la exponencial tal cual, pero si K fuera 2, entonces aquí tendría e a la 2t, ¿vale? Y sería la que pasa por 0 y 1. Nada más quiero decirles que en ese caso, en lugar de tener pendiente 1 aquí, pues tendría pendiente 2, ¿sale? Y entonces, a ver, si nos fijamos en la condición inicial, aquí lo voy a pintar, estoy en, este es el eje, este es el 0, este es el 0 y este es el 1. Si me fijo en esta condición inicial, pues entonces voy a tener una familia de exponenciales. Aquí la exponencial habitual es la que pasa con pendiente 1. Supónganse que es esta. Y lo que les estoy diciendo es que si yo aquí tomo k igual a 2, entonces cuando me voy aquí a la ecuación diferencial, x punto es 2x. Entonces este vector, en lugar de medir 1, mide 2, y entonces esta pendiente tiene que ser lo doble. Y entonces aquí la solución pasaría a ser una exponencial más, con un crecimiento mayor. ¿Sale? Y aquí cruza a la otra por abajo, es decir, también se hace pequeña más rápido. Y bueno, eso es si k es 2, y puedes hacer el valor de k mayor o menor. Y entonces tú aquí obtienes una familia de curvas que se van haciendo así, cada vez más empinadas y cada vez más tienden más rápido al 0. Y por otro lado, si k se hace pequeña, si k se va a 0, entonces voy a pintar otra que se hace más laxa, por ejemplo. Aquí tendrías algo así. ¿Vale? Y nada más hay que decir que si k tiende a 0, este exponencial de repente tiende y podría convertirse a la larga en esta recta horizontal. ¿Vale? Y por el otro lado, si te haces así como que te quieres ir muy, muy recio al infinito, entonces aquí como que tenderías a una especie de escuadra ahí raro. Bueno, ya eso no lo voy a decir, pero ahí hay toda una familia de exponenciales. Y de hecho, pues también podemos decir que para una k de esas k's voy a obtener la función que ya había borrado. La función que ya había borrado era la función 2 a la x, y esa función la puedo sacar de
esta ecuación, a a la t es e a la t por el logaritmo natural de a. ¿Sale? Esa fórmula es una fórmula que vincula las exponenciales y bueno, pues por ejemplo, pues si yo quisiera obtener 2 a la t, entonces necesitaría e a la t por logaritmo natural de 2, ¿vale? Y entonces, bueno, este logaritmo natural de 2 puede ir a la izquierda de la t, es exactamente esta k que estoy obteniendo. Entonces, por ejemplo, si esta k fuera igual al logaritmo natural de 2, por cierto, el logaritmo natural de 2 es un número que tiene una expansión infinita y no tiene periodo porque es un número racional, pero acá entre nos el logaritmo natural es igual a 0.693 tras, ¿sale? Eso es el logaritmo natural de 2. Bueno, ya le quité el paréntesis, no importa, al 2. El logaritmo natural de 2 es eso. Entonces, pues, ¿qué sucede? Si la k es menor que 1, tantito menor que 0.7, entonces esta amarilla que yo pinté aquí es e a la t. Y si alguien me diera una ecuación diferencial x punto igual a logaritmo natural de 2, donde es k igual a 0.69, entonces pues yo por ahí tendría una curva que podría pintar pues aquí en medio, si quieren, una que voy a suponer que no había pintado, y podría pintar una curva que aquí en 1 valdría 2, y pues supónganse que anda por aquí, y tendría que ser algo así. ¿Sale? Dos a la t. ¿Vale? Y entonces, bueno, tienes dos maneras de ponerla. Una posible solución sería 2 a la t, o lo que es lo mismo, e a la t por el logaritmo natural de 2. Bueno, e a la t por el logaritmo natural de 2. Esa podría ser una solución a esta ecuación diferencial si hago la k igual al logaritmo natural de 2. Y bueno, también dense cuenta de que la puedo obtener así, con condiciones iniciales entre 0 y 1, pero también puedo, vean que cuando yo voy moviendo aquí este punto, van variando también estas pendientes. Entonces en algún punto aquí, pues también le pego, ¿no? Aquí con esta también se le puede pegar, bueno, casi de manera exacta, porque pues aquí, por ejemplo, o sea, aquí 2 hace que esta tenga mayor pendiente, pero si yo me voy para abajo, pues puedo obtener una curva que tenga que ver con esta exponencial, ¿vale? Bueno, eso nada más para saldar cuentas con lo que decíamos al principio. ¿Cómo detecto yo un comportamiento exponencial? Pues con ciertas mediciones de que cada unidad de tiempo voy tomando la medida y, por ejemplo, se duplica o se triplica, etcétera. También aquí podríamos obtener 3 a la t, ¿vale? Y entonces, en general, estas ecuaciones diferenciales, pues esta solución me refleja el comportamiento de lo que estoy estudiando, y pues también hay que interpretar ya las cosas en la ecuación ya en la biología. Aquí, si ustedes inician su medición en t igual a 0, pues esta altura
sería la medición de la población inicial, y entonces para cada medida de la población inicial, pues ustedes tienen una gráfica dada por esta fórmula que estamos aquí encontrando, y entonces pues tú pintas esa gráfica, tiene que ir integrando estas rectas tangentes, y entonces, ¿qué es todas las soluciones para este problema del crecimiento de bacterias? Pues una manera de interpretarlo sería, mira, ponte aquí en este punto, no se vale que tomes el eje, y todos los demás puntos hacia arriba puedes interpretarlos como la población de bacterias, ¿vale? Vamos a suponer por el momento que ese número de la población de bacterias es un número que puede variar de manera continua, porque si tú te pones a contar las bacterias, pues te va a dar un número que no es un número que varía continuamente, es decir, te va a dar un número natural, o sea, no se vale que haya pi bacterias, por ejemplo. Pero bueno, por el momento yo me olvido, supongo que sí pueden haber pi bacterias o e bacterias, entonces para cada un punto de estos, si el modelo funciona, entonces transcurre el tiempo y cada una de estas poblaciones va a evolucionar por una de estas curvas, y por ejemplo, una unidad de tiempo después, un día después, esta población de bacterias pasó de tener este tamaño a este tamaño, es decir, creció esto. Esta creció tanto que ya no sale aquí, y aquí a lo mejor habría otra que pasa de aquí a acá, y aquí habría una familia de curvas que me conectan la medición en este día de la medición en el día siguiente, y aquí tendría yo curvas que conectan este con este y me están diciendo cómo cambia. Ahora, la ecuación diferencial trae toda la información de cómo cambia de manera instantánea, entonces si yo no tomo la medición en el día siguiente, sino la tomo aquí, entonces en lugar de irme hasta acá, solo me voy hasta acá y la población debería de ser esta. Y es ese número el que se debe de ajustar a que si tú vas y haces el censo de las bacterias, pues más o menos corresponda con esa medida. Y entonces aquí tendríamos esta familia de curvas que me van conectando estos espacios que son todas las poblaciones posibles y su evolución. Entonces, redondeando esta idea del determinismo en las ecuaciones diferenciales, pues te dicen que con que tú sepas en un instante de tiempo este campo que es esta ecuación diferencial, pues como no depende del tiempo, este campo aquí es el mismo, aquí es el mismo, aquí es el mismo, entonces yo puedo saber el futuro de lo que le pasa a la población de las bacterias y también el pasado, porque si yo agarro pues esto viene de acá, de esta curva, y me puedo ir hacia el pasado. Y la clave de eso es que en esta ecuación diferencial no depende del tiempo. Y entonces, bueno, ese modelo, o sea, la clave del determinismo es que tanto hacia adelante como hacia atrás uno puede explorar con esta ecuación diferencial cuando no dependa del tiempo, y obtengo que con una foto de las velocidades en un cierto instante de tiempo yo puedo predecir el futuro y puedo saber qué sucedió en el pasado. Eso es una muestra de los procesos deterministas. Y bueno, con esto vamos a acabar esta discusión general de este ejemplo. Ya nada más, antes de terminar, acuérdense que nosotros hacíamos una gráfica más en donde poníamos aquí X y aquí poníamos X punto, y entonces nada más para que no quede, o sea, que no se olvide, esta K se podía interpretar como la pendiente de estas gráficas en donde, por ejemplo, si K es 1, sería aquí la identidad. Y entonces aquí yo tengo una familia de rectas que me está dando esta ecuación diferencial, por eso se llama esa una ecuación diferencial lineal. Y entonces, para finalizar este ejemplo, esta acá, estamos agarrando para este ejemplo, en el crecimiento de las bacterias, se toman las medidas
y se ve que va creciendo, y entonces esta acá tiene que ser positiva, y entonces estas rectas, para acá de acá hay una recta que se mueve en este cuadrante, ¿sale? Y hay otros problemas, si quieren vemos uno y hacemos uno. Por ejemplo, el decaimiento radioactivo, la K está hacia acá, ¿vale? Y bueno, entonces estas familias de ecuaciones diferenciales lineales, en este caso en la recta, son de las, digamos que pocas, porque se puede resolver a través de una fórmula, a través de funciones elementales y operaciones elementales como derivar, integrar, etcétera, y funciones elementales, y pudimos llegar a una fórmula. Hay muchas ecuaciones diferenciales en donde se ha probado que no puedes obtener una fórmula así bonito, pero bueno, vamos a analizar estos ejemplos que son menos de las que se pueden resolver, y luego Poincaré hace ese estudio de que aunque no sepamos o no podamos dar esa expresión, pues con estudios cualitativos se pueden decir cosas. Entonces, con esto acabamos. Para cada acá tenemos una ecuación, y entonces los fenómenos que se representan por comportamientos de crecimiento que es proporcional a la cantidad, en este caso proporcional a la población, esta acá te da la proporción, pues vienen dadas las soluciones por exponenciales. Queda pendiente cuando es negativa. Vamos a apuntar ya nada más esta fórmula para hacer el análisis. Si esto es negativo, entonces esta gráfica deja de ser así. ¿Por qué? Lo vemos con calma, pero cuando tengo e a la menos t es lo mismo que 1 entre e a la t, y entonces es como tener la inversa multiplicativa de esta. Por ejemplo, aquí en 1 queda 1, pero aquí cuando ya se hace mayor que 1, aquí yo tendría que pintar algo así. Y entonces, por ejemplo, el decaimiento radiactivo va a ser algo que va a ir disminuyendo. Entonces esta acá, cuando es negativo, va a tener que ver con esos comportamientos, y lo vemos ahí en otro ejemplito pronto. Y bueno, por el momento nos despedimos. Saludos, un abrazo.